Hoy en el audiolibro del Taller Sol estamos con el libro Resistencia Gráfica, Dictadura en Chile. Solamente voy a leer un pedacito del prólogo, pero este libro, si le interesa, está disponible en el Taller Sol. Si lo desea adquirir, comuníquese con Antonio Cadima al 569-8805-4268 o por correo antonio.cadima@gmail.com. En todo caso, en este video aparece la dirección y el teléfono. Prólogo. Fernanda Carvajal. Agitación. La necesidad de insistir sobre el vínculo entre gráfica y política. Este libro se introduce en aquel periodo de la gráfica política chilena que ha sido dominado por la historiografía local como del ocultamiento del trazo. Indaga en esa zona hasta ahora inexplorada entre la época del oro, del afiche político durante la Unidad Popular, y el afiche producido después del golpe de Estado de 1973 en el exilio. Y lo hace tomando la experiencia de dos colectivos gráficos que hasta ahora habían quedado en penumbras. La Agrupación de Plásticos Jóvenes, APJ, 1979-1987, y el Taller Sol, 1977. En este sentido, este libro hace algo más que llenar un vacío, pues llenar anuncia ya una ficción de totalidad. Como sabemos, nunca se llega a saturar completamente un campo de saber, siempre hay vacío y hay lleno, y tal dinámica es la que produce posibilidad y futuro. Eso lo saben muy bien Nicole Criste y Javiera Mansi, las autoras de este libro, quienes tienen la audacia de construir con rigurosidad y pasión un relato que sitúa y restituye el itinerario artístico político de dos imprescindibles colectivos de acción gráfica del periodo dictatorial, que a su vez son la punta de una madeja mucho más amplia de coordinaciones, agrupaciones y experiencias aún muy poco exploradas por la historiografía y la crítica local. Una trama de la cual los afiches que aquí se muestran, casi por primera vez, son huella histórica y técnica. Entonces, este libro no viene a llenar, sino a reabrir la discusión sobre gráfica y política. Un libro que además tiene la generosidad de dejar ofrecidas múltiples artistas por explorar sobre el campo de la resistencia cultural a la dictadura de Augusto Pinochet. Volver al afiche. A fines de los años 70, la palabra afiche vuelve a activarse semánticamente y desplaza el término cartel, que había cobrado vigencia desde la década anterior. Y afirmo que el término afiche vuelve, pues esa palabra utilizada en uno de los primeros escritos locales sobre la materia, publicado en 1937. Aunque la gráfica suele ser un mundo fuertemente masculino, este primer texto está firmado por una mujer, la pintora Ana Cortés. Cortés concibe los afiches como gritos pegados en los muros y los contrapone a los ruidos mecánicos que comienzan a habitar la ciudad con la modernización del transporte urbano. Una ciudad regida por nuevas velocidades, por nuevos ritmos de vida, de los que los propios afiches aparecen como síntoma. Así lo sugiere Walter Benjamin por la misma época. Esas imágenes de un día o de una hora, deslavadas por los chaparrones, carbonizadas por los chiquillos, quemadas por el sol y que otras veces han recubierto antes incluso de que se hayan secado, simbolizan en un grado más intenso aún que la prensa la vida rápida, agitada, multiforme que nos arrastra. Pero Ana Cortés, antes que de velocidades se trate del régimen de lo audible, el grito del afiche altera el régimen de lo audible y tiene la capacidad de humanizar la ciudad. Va al corazón de las multitudes, a pesar de la creciente serialización y estandarización que actúa sobre él. Aunque habla del afiche publicitario, Cortés anticipa el gesto del afiche político. Quizás por eso mismo
rescata el fotomontaje como un medio mecánico que puede ser utilizado de forma absolutamente diferencial. Si bien su juicio humanista busca darle al afiche un estatuto artístico que reivindica el gesto manual, la creación individual. Me interesa retomar el texto de Ana Cortés porque en él es posible encontrar claves para pensar la gráfica política que surge casi 40 años después, a fines de los años 70. La resistencia gráfica en dictadura puede ser pensada como una disputa por la audibilidad de las voces y también como una cuestión de velocidades, ya que surge como respuesta insistente de una sociedad que se entiende a sí misma en estado de excepción. A su vez, el afiche de este periodo, en tanto documento histórico y técnico, es una pieza visual precaria tensada entre la serialización de técnicas mecánicas y la manualidad del trazo singular, que se disemina por un espacio público vedado. Y a diferencia del afiche publicitario descrito por Cortés, cuya efectividad reside en la capacidad de golpear al corazón de las multitudes, el afiche producido en dictadura no impactó masivamente, sino sobre circuitos restringidos de afinidad ideológico-política, donde constituyó dispositivos que articularon y movilizaron una trama de resistencias. Énfasis y rasgos diferenciales de la resistencia gráfica en dictadura. Mi primer contacto con el archivo gráfico que impulsa esta investigación fue cuando las autoras de este libro me mostraron la serie de las banderas, realizada en 1981. Estos afiches tomaban el trabajo como consigna, recordaban que el terrorismo de Estado era inseparable de una violencia económica, el socavamiento de la fuerza de trabajo industrial ejecutado por el ascenso neoliberal. La serie de las banderas abordada la lucha por los derechos de los trabajadores mediante imágenes de la prensa oficialistas y textos legislativos del régimen, que son invadidos por consignas, grafismos y fotografías de medios no oficiales que develan el estado de represión y marginación social. Tal vez insistía en ello algo de la fuerte tradición obrerista de los trabajadores de imprenta y tipógrafos. Esos afiches parecen también decir: el neoliberalismo no es solo una política económica, sino un modelo cultural. Un modelo cultural que se alimenta de la flexibilización del vínculo entre significado y significante y produce una delicada operación de vaciamiento. Quizás por eso la atención gráfica de esos afiches estaban en el contacto entre lo viejo y lo nuevo, entre la serigrafía y la fotocopia, entre la visualidad contrainformacional del montaje documental en fotocopia y la bandera serigrafiada como matriz vaciada que enmarca y a la vez fragmenta los documentos. Pero había algo más que diferenciaba la serie de las banderas de la gráfica que había marcado el periodo de la Unidad Popular: su pequeño formato, el dosificado uso del color, su suciedad, la dificultad de leerlos a la distancia. Había que acercarse. En la serie de las banderas, así como en muchos otros afiches de la APJ y del Taller Sol, además de una consigna central, se utilizaban textos como textura de fondo para completar o tensionar el mensaje transmitido por otros elementos de la pieza gráfica. Página 220. La palabra incorporada de esta manera como textura visual se hacía murmullo. Por eso el grito de esos afiches no tiene la armonía de una sola consigna, sino que introduce una disonancia, se desdobla en murmullos, incluye más de una voz, inscribe una batalla de voces. Así, el grito que estos afiches interponían al flujo informativo oficial del régimen no correspondía con la unidad enunciativa propia del patos eróticos que se caracterizó al afiche del periodo anterior. Las brigadas muralistas y el afiche político de los años 60 y 70 que toman los muros urbanos del centro de Santiago también esbozaban un gesto contrainformacional.
Quizás ese gesto pueda ser sintetizado en lo que advierte Eduardo Castillo, quien ve en la emblemática visualidad de las brigadas muralistas una huella consciente del diseño y de la gráfica de los carteles del periodo, y no al revés. Castillo recuerda que en sus inicios a fines de los años 60, antes de que incorporaran la imagen, el referente más importante de las brigadas era el titular del diario. Las brigadas buscaban intervenir sobre la coyuntura informativa que se libraba entre la prensa derechista y los diarios de izquierda para influir en la opinión pública. El muro callejero era concebido como un espacio de persuasión ideológica y el gesto brigadista un quehacer que buscaba intervenir fugazmente sobre cada coyuntura informativa, golpeando a los grandes medios. Se trataba de otras condiciones de audibilidad y visibilidad de los intereses comunicacionales entre las juventudes de izquierda. Y eso marca una diferencia con el afiche de los 80 bajo dictadura, una diferencia que podría ilustrarse como la que hay entre la alegría tornasol, nítida y serializada, del pop y la suciedad agridulce, irónica, y hazlo tú mismo, del fanzine punk fotocopiado. La producción de afiches en Chile ha sido históricamente un lugar de disputas y tráficos entre cultura de élite y cultura popular, entre ejercicios académicos y oficio de letristas y gráficos de imprenta, entre pintores y diseñadores. Como advierte Eduardo Castillo, la profesionalización del afiche y su desarrollo más álgido se da de la mano del diseño gráfico durante la década de los 70 y de los 60, ligado primero a la Escuela de Artes Aplicadas y luego a la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile. En este periodo se conforman las primeras oficinas de diseñadores, aunque también hubo artistas como Guillermo Núñez, que desarrollaron en esos años un intenso trabajo gráfico. Son ellos los que producen por encargo la gráfica que marcó la visualización de la producción cultural de izquierdas, especialmente de la música, y quienes más tarde se abocan a la propaganda política, sellando la complicidad entre diseñadores gráficos y partidos políticos de izquierda. Como explican las autoras de este libro, el modo, la efectividad y el impacto con que la visualidad gráfica de aquellos años impregnó el optimismo de una época solo son mensurables si se confrontan con la fuerza, rigurosidad y exactitud con que los militares se empeñaron en suprimirla, en borrarla. Las páginas de este libro reconstituyen nítidamente el proceso mediante el cual la dictadura interrumpe el trazo gráfico, y para ello retoman un hecho emblemático, la exposición Por la Vida Siempre, que sería inaugurada con un discurso de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1963. Susan Sontag dice que el afiche político es señal de que una sociedad se considera a sí misma en estado de emergencia, cuando el artista Mario Navarro señala que los afiches confeccionados por el taller de gráfica de la UT para aquella exposición tienen la marca de haber sido hechos con el tiempo y contra el tiempo. Parece dar con el movimiento que agita a todo afiche político. Decir con el tiempo y contra el tiempo es también una forma de advertir la presión de la amenaza golpista que volvía inestable la temporalidad revolucionaria abierta por la Unidad Popular. En cambio, los afiches realizados durante la dictadura están marcados por tiempo estallado tras el golpe. Por eso, antes que de urgencia, las autoras de este libro hablan de insistencia gráfica. La insistencia porta consigo el segundo tiempo de repetición y el segundo tiempo de quien se sobrepone y persiste frente a un daño o frente a algo que se le niega. Y es que la prisa, la audacia y el ardor de la insistencia gráfica, que marcó el pulso de los afiches de la dictadura, también es interceptada por el aviso de una vulnerabilidad, por la fragilidad y el estremecimiento en medio del tiempo alterado y el exilio del duelo. Al mismo tiempo, este libro permite notar las diferencias entre las condiciones productivas en que se gestó el afiche de la fase desarrollista y las que aparecieron en tiempos de diseminación del terror y de shock neoliberal, de desindustrialización y de liberación de flujos financieros. El neoliberalismo reemplaza el trabajo vivo por trabajo muerto como nunca antes en la historia.
Desde fines de los años 60, el desarrollo de nuevas tecnologías permite hacer frente a tres obstáculos fundamentales para la acumulación de capital: fuerza de trabajo, falta de energía y materias primas. Asimismo, hace del conocimiento, la ciencia y la cultura los principales motores del capital económico. Las autoras de este libro enfatizan el modo en que estos cambios son advertidos entre los gráficos, quienes tempranamente, ya en un documento de 1979, notan la relevancia de la cultura como un factor determinante para el actual sistema de dominación capitalista a escala mundial. Por otra parte, el impulso que cobra el diseño gráfico a partir del auge publicitario y el anacronismo con que es marcada la producción de afiches en relación al auge de la gráfica corporativo-empresarial en el periodo es síntoma de dichas transformaciones en la estructura productiva de la sociedad. Los afiches producidos por la APJ y el Taller Sol no pueden ser pensados al margen de la genealogía gráfica que marca el campo del diseño a partir de los años 60 y 70, pero tampoco pueden comprenderse únicamente en relación a ella. Por un lado, hay conexiones concretas con la visualidad del periodo anterior. Ejemplo de ello es el hecho que Danilo Bahamondes, el gitano, encargado del taller de serigrafía de las brigadas Ramona Parra y luego fundador de la brigada Chacón, se haya sumado en los años 80 al Taller Sol. Sin embargo, como muestra este libro, durante la dictadura la línea de trabajo impulsada por diseñadores profesionales tiende a interrumpirse. Este vector de la gráfica tuvo su continuidad como gráfica política en el exilio, o bien se reconvirtió a los estándares del boom publicitario que trajo consigo el ingreso de la cultura neoliberal y la consecuente entrada del crédito y del incentivo al consumo. Lo cierto es que el trazo gráfico es activado con los años más difíciles de la dictadura por productores universitarios y autodidactas más cercanos a espacios de formación artísticos que de diseño. Son ellos quienes reinciden en la acción gráfica de un modo autogestionado, disidente y no lucrativo. Es preciso sostener que, durante la dictadura, la producción gráfica de afiches y el arte experimental se inscriben en circuitos, retóricas y necesidades muy distintos. Los productores de afiches de la APJ y el Taller Sol, a quienes está dedicado este libro, en ocasiones pasan por espacios de producción y exhibición artísticos, el Taller de Arte Visuales o más tarde Galería Bucci, por mencionar algunos. Pero sobre todo los gráficos abren y multiplican circuitos y espacios de acción, trazando fuertes lazos de colaboración con un amplio espectro de organizaciones culturales, sociales y políticas. Es decir, son afiches insertos en la acción política cotidiana. De manera simultánea, una parte del arte experimental realizado bajo la dictadura exhibe una particular optimización gráfica, especialmente en relación a las tensiones que introduce la producción mecánica de la imagen al eliminar todo rastro de manualidad durante estos años, cuando el offset y la fotocopia cobran vida pública y constituyen medios accesibles y baratos para el soporte y circulación de obras y catálogos en formato impreso. El impacto de las técnicas de reproducción mecánica en la producción visual comienza a ser pensado, teorizado, como recuerda Soledad García. Son años en que se dan las primeras discusiones teóricas sobre tecnologías de reproducción mecánica, como la fotografía y el video, a partir de los escritos de Ronald Kite sobre la obra de Ditborg y de las discusiones en torno a los festivales de video organizados por el Instituto Chileno-Francés. En este contexto, el uso experimental de la fotocopia marcó la visualidad en blanco y negro de una época y no de todos, pero sí de una parte importante de los afiches aquí investigados. Con diferentes estrategias, y aunque sus prácticas no se tocaran, la fotocopia fue utilizada simultáneamente por artistas gráficos y artistas de la avanzada para producir una analogía entre el cuerpo vulnerado y la vulneración técnica de la imagen que producía la fotocopia de bajo costo. El uso de la fotocopia en un trabajo como el de Eugenio Ditborg debe ser comprendido en el marco más amplio de una obra que postula la mancha corporal
como el primer trazo gráfico, al tiempo que ejecuta una serie de desplazamientos técnico-mecánicos para introducir una crítica a la representación pictórica y a los procedimientos tradicionales del grabado. Problematizado el lugar de la imagen en la construcción histórica, los afiches, en cambio, atados a la actualidad y desde una estética de la imperfección, tomaron algunos de estos procedimientos, la fotocopia, el montaje documental, para convertirlos en un dispositivo fotográfico comunicacional que les permitiera realizar una decodificación crítica y contrainformacional de la coyuntura social, política, como señala Patricia Rueda, ocupaban el lenguaje del arte para construir un discurso político. La gráfica como acción política. El corpus gráfico trabajando en este libro escapa de las figuras tradicionales del afiche político. Es un afiche sin partido, sin campaña oficial, sin retórica electoralista, para una coyuntura álgida como el plebiscito de octubre de 1988, cuando la alegría como consigna anticipa el vaciamiento de las consignas electorales. Estas agrupaciones tienden a disolverse o a entrar en receso. Se trata de afiches que permiten pensar de qué manera se reconfiguran las relaciones anteriores entre artistas gráficos y organizaciones políticas. Y nos hablan también de cómo está cambiando la forma de hacer política de izquierda en dictadura, cuando la idea de vanguardia política y la forma tradicional del partido están siendo cuestionadas. Las autoras de este libro llaman vínculo social gráfico a la red de complicidades, confianza y apoyo mutuo entre organizaciones, artistas y trabajadores de imprenta que hay detrás de cada afiche. Con esta idea hablan de un modo de hacer con otros muy distinto a producir para ilustrar, una consigna prefijada, al punto que a veces no hay consigna o la consigna desaparece. Por ejemplo, el afiche APJ Víctor Manuel Zúñiga o la serie Por la Libertad, compuesta por 27 afiches. En este periodo, la acción gráfica se parece más a la que, parafraseando a Danilo Bamondes, podríamos llamar una solidaridad contrainformativa. Aún en aquellos afiches que promocionan eventos culturales, su cariz de promoción o difusión se contagia con el código de la información agitadora, con los partidos políticos están proscritos y los espacios culturales eran la expresión posible de la actividad política. Los integrantes de la APJ y del Taller Sol pertenecen ellos mismos a las militancias heterogéneas y se relacionan colaborativamente con una pluralidad de organizaciones y agrupaciones que, como señala Antonio Cadima, no tenían partido o tenían todos los partidos. Activan una multiplicidad de estrategias técnicas, retóricas y visuales que frustran todo intento de definir unitariamente su visualidad. Por todas estas razones, para las autoras de este libro, el afiche como dispositivo que parasita el lenguaje del arte para producir formas de comunicación política fue también el mismo un modo de acción política. El afiche Fotos descensuradas, como su título indica, descensura las fotos retiradas de 5 revistas de oposición ante la prohibición de informar sobre las protestas que ocuparon las calles en septiembre de 1984 y vuelve a poner en circulación fotografías que habían sido quitadas de la visibilidad pública. Este afiche recuerda que la APJ y el Taller Sol proponen una visualidad contrainformacional en un contexto dictatorial donde hay otros soportes de información no oficiales, como las revistas opositoras Análisis, APSI, Cauce o el diario Fortín Mapocho. Pero como decía Walter Benjamin, los afiches tienen una velocidad distinta a la de la prensa y por eso son una huella histórica diferencial. Las autoras de este libro plantean que en ocasiones los afiches son huellas que han quedado al margen de la documentación tradicional de una época. Página 66. En el presente escenario de disputa gráfica es diferente. Antes que a los ruidos y estímulos mecánicos de la ciudad que describía Cortés, antes que al terror de la censura directa y el brillo publicitario que marcaron los años dictatoriales, la gráfica confronta hoy a un flujo informativo que es cada vez más parecido al flujo sin huella de la capital financiero.
En este sentido, el escenario de intervención de la agitación gráfica disidente se juega entre la información que circula a través de la fibra óptica y la resistencia corporal. Pero tanto hoy como en el futuro, cada vez que se reanude la pregunta por la resistencia gráfica, se encontrará en este libro un archivo de estrategias, imágenes, prácticas y técnicas donde situar un punto de partida para la reinvención. Fernanda Carvajal.